por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Amada familia, tengan todos ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Un domingo diferente, un domingo especial, un domingo transmitiendo desde casa. Dios nos va a permitir entender esta mañana, como nos ha permitido entender a muchos de nosotros en este tiempo, algunas cosas que nos parecían difíciles, nos parecían sin sentido. Pero como alguna vez dije, Dios hila finito con puntadas grandes, o el ejemplo de ese niño que miraba por debajo lo que la mamá estaba bordando y no entendía absolutamente nada hasta que Dios lo pone o la mamá lo pone por encima de ese trabajo y ve lo maravilloso que era. De igual manera, en este tiempo estamos viendo la mano de Dios en absolutamente todo. ¿Saben? Hace exactamente el día miércoles hemos sufrido el embate de la naturaleza, podemos decirlo, o llamaremos así, de una manera incomprensible, a raíz de una granizada y una lluvia muy fuerte que cayó en el sector del temporal, en Calacala. El material del cerro, como estamos en la circunvalación, se fue transportado hacia abajo. Pero por algún sifonamiento en algún lugar o algún escape, atravesó la barrera de la división entre la circunvalación, el jardín central, y por un lugar muy bajo del vecino en su acera, canalizó las aguas hacia nuestro salón. Los que conocen el salón saben que es subsuelo en un garaje. Entonces llegamos a acumular hasta 30 centímetros de agua. Se nos dañó absolutamente todo lo que estaba hasta esa altura, y equipos que estaban ahí, como nuestros poderes, nuestra aspiradora y demás, aparecieron sumergidos en agua. El problema también fue que por descuido de algún otro inquilino, el desagüe estaba taponado. Nuestra hermana Lidia, a quien agradezco mucho, me enseñó su servicio, tuvo que casi hacer una sumersión para poder sacar aquello, y a partir de eso empezó a escurrir el agua. Pero se dañaron muchas cosas y contratamos una empresa, habíamos puesto tapizón, se limpió. Hoy la congregación ya está en eficiencia en lo físico, pero el tema de equipos por seguridad, nos han recomendado no encenderlos todavía hasta que estemos seguros de que todo vestigio de humedad haya desaparecido. Por eso estamos desde casa. Miércoles 2 de marzo fue un día duro, difícil, no lo vamos a olvidar fácilmente. Nos tocaba el discipulado, el bautismo en fuego, y decía nuestra hermana Celia, pues nos tocó ser bautizados en fuego. Fue
conflicto, un poco de cuestionarse algunas cosas, pero Dios ha ido mostrando cosas. En primer lugar, el corazón de la familia, de muchos hermanos que hasta el día de ayer en turnos estuvieron trabajando arduamente. Y no quiero levantar nombres para evitar susceptibilidades, pero no fueron muchos, fueron los necesarios. Gracias, familia, por ese tiempo. Amén. Entonces, ¿qué nos queda de aquí adelante? Reparar y embellecer el edificio de la iglesia, que viene a ser como un desafío. Esa había sido nuestra propuesta inicial. Pero nos mostraba Dios a través de todo lo que hicimos estos días, que de repente estábamos haciendo simplemente un parchado externo o del salón. Tuvimos que sacar y remover absolutamente todo, deshacernos de muchas cosas para realmente empezar de nuevo. Y eso es lo que vamos a hacer. Amén. En la enseñanza de hoy titula Tú eres el templo de Dios. Muchas veces vemos el lugar, la iglesia, la congregación como el templo de Dios. Pero la palabra nos dice que somos nosotros el templo de Dios y somos nosotros los que internamente debemos primero ser refaccionados, reparados, restaurados, para después como familia restaurar el lugar físico donde el Señor nos está poniendo, nos está llamando a hacer las cosas. Amén. Hay una imagen que no debe estar ahí, por favor. Eres el templo de Dios, repáralo. Basado en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2. Amén. ¿Qué significa para nosotros este templo? Pregunta, ¿significa como para Salomón un lugar donde encontrarnos con Dios? Un lugar para disfrutar la presencia de Dios, para adorarle y para tener comunión con Él. Amados, este es el desafío del Señor para la iglesia. Reparemos el templo del Señor. Démosle el cuidado al templo del Señor. Y finalmente embellezcamos la iglesia de nuestro Señor. Amén. Entonces, amados, el templo, como concepto, como palabra, inicialmente fue concebido como un lugar donde se asistía a adorar a Dios. Un lugar de adoración, un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Amén. Amados, ¿saben? Cada uno de nosotros o cada quien estaba en el deber sagrado de ir al templo a buscar la presencia de su Dios en humildad, en adoración y en reconocimiento. Entonces, vamos a la palabra, abrimos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice? Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios. Ahí está, dispusieron su corazón, continuar la reconstrucción del templo de Dios. Cuando nos reuníamos, vamos a reconstruir este lugar, la iglesia, el lugar donde nos reunimos para alabar y adorar a Dios. Pero en ningún momento confundimos que el templo somos nosotros. Hoy. Pero estamos en este contexto de la palabra. Dice la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y miren qué bonito. Y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. Amados, cuando nosotros decimos los profetas estaban con ellos en el contexto de este versículo, ayudándolos, podemos entender que en ocasiones Dios envía profetas para que alienten, para que fortalezcan a su pueblo.
para lograr esto, Ageo y Zacarías no solo predicaron, sino que también se involucraron en el trabajo. La anterior semana estuvieron acá hermanos de La Paz, estuvieron los pastores, ancianos de la congregación, y nos reuníamos un momento y el pastor me decía, ¿por qué estás triste? Yo le decía, ¿sabes qué, Fidel? Pues este lugar sí, lo hemos puesto bonito, lo hemos restaurado, hemos hecho cosas con el anhelo enorme de que los hermanos vayan viniendo a congregarse. La mayoría está como hoy a través de las redes sociales. Nos hemos acostumbrado a esa iglesia en las casas, como ahora, de escuchar la palabra cuando tengamos tiempo o cuando, bueno, haya disponibilidad. Y no, asistiendo a un lugar que Dios ha designado, donde nos juntemos como familia, como hermanos, nos reunamos a compartir. Y ahí entendía después que Dios usaba a este siervo como ese profeta. Y me dijo, Juanca, los viejos van a volver. No te afanes por ellos. Afanémonos, busquemos nuevos hermanos para la congregación. Hagamos campañas. Tú me convocas y me vengo con la alabanza y hacemos campañas aquí en la zona. ¿Para qué? Para que todos conozcan que en este lugar, hay un templo, hay una iglesia, hay un lugar reservado para alabar y adorar a Dios. Amén. Amados, en la iglesia de hoy, Dios designa voces proféticas que nos ayudan en nuestro trabajo. Vea, Efesios 4:11. Adelante, ¿qué es lo que nos dice? Y esto tiene que estar claro en nuestro corazón. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice el 13, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Estamos usando la nueva versión internacional. Él ha constituido, Él ha hecho esa estructura. Por eso están los profetas, por eso están los pastores y todos los miembros, cada uno importante y responsable, tal como lo hemos visto, los que me están escuchando y viendo hoy, lo hemos visto estos días en la congregación. Amados, ese ministerio tiene el mismo efecto en nosotros como lo tuvo en Ageo y en Zacarías en ese tiempo en Israel. Recuerden que la edificación del templo en ese entonces, en el contexto, estuvo detenida unos 15 años. Entonces, tuvieron dos buenos ministros que los instaron a continuar la obra. Estos dos hombres fueron y los instaron, los animaron a continuar la obra. Señal de que nuestro Dios tiene misericordia. Y está esta misericordia reservada para un pueblo. Y es en ese momento que Dios levanta profetas para que ayuden en el camino y la obra de Dios, como se hizo con los guías, obispos, reyes. En Ageo estamos viendo, amados, que cosas grandiosas hace Dios por su palabra, a través de su palabra, la cual magnifica por encima de todo su nombre y por su espíritu obrando en ella. Amados, ¿saben? Creo que es necesario que nosotros podamos recordar que el templo inicialmente fue hecho como un lugar de adoración, fue hecho como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Amados, debemos estar conscientes de que es un deber, o era un deber en ese entonces sagrado, ir al templo a buscar la presencia de Dios, y debían hacerlo, como dice su palabra, en humildad, adoración y reconocimiento.
Pero ¿qué ocurrió? Por su desobediencia, el templo fue destruido y fue reconstruido y nuevamente destruido y reconstruido varias veces. El templo fue concebido, existía y existe para ser el lugar donde Dios puede habitar, donde Dios puede habitar, donde Dios puede estar, donde la presencia de Dios puede estar viva y eficaz. Entonces debemos entender que ese es el punto de partida de cualquier llamado. Y debemos también entender que no es posible mezclar lo profano con lo sagrado. Y saber que soy templo de Dios es conocer que mi ser es una expresión sagrada que se debe guardar, cuidar. Amén. Vamos a ver 6 puntos en los cuales vamos a entender lo que fue el templo y lo que terminar con lo que hoy es el templo. Vayamos al primer punto. ¿Cuál fue el inicio de la adoración? No sé si la diapositiva tiene. ¿Cómo empezó esto? El primer acto, amados, ven la imagen, reconocen a quiénes, a Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, podemos decir que este fue el primer acto de adoración mencionado en la Biblia. Es la presentación de las ofrendas que traen delante de Dios Abel y Caín. Al parecer, amados, levantaron un lugar en donde ofrecían o donde poder ofrecer su ofrenda. Y ese lugar tuvo que ser un altar. Y un altar es sinónimo de un templo, de un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Vamos a la palabra. Génesis 4, 2, 5 dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. La palabra, por favor. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Uno fue pastor y el otro fue labrador, agricultor. Tiempo después, dice el 3, Caín presentó al Señor una ofrenda, fruto de la tierra, del fruto de la tierra, verduras, frutas, vegetales, no sé. Y Abel también, dice, presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Hay una diferencia. Dice, vio la ofrenda, vio el corazón con el cual Abel estaba presentando la ofrenda y vio también el corazón de Caín. ¿Cuál le agradó más? El de Abel, porque entendió lo que dice, lo que estaba escrito en las tablas del corazón: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abel entendió que era pecador y ofreció al Señor lo mejor que tenía con su grasa, con su gordura. Sacrificó esos corderos para el Señor. Eso enojó, sabemos, a su hermano, y la historia nos enseña, la palabra, que lo mató y todo aquello. Pero eso es para otra enseñanza. Primer acto. Segundo acto de adoración que se muestra de manera explícita en la palabra es el de Noé, cuando bajan las aguas y la embarcación del arca encalla y ellos tienen la oportunidad ya de pisar tierra firme. Noé edificó un altar para Dios donde ofrece un holocausto para el Señor. Génesis 8, 20, 21 nos dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, escuche, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo.
Entonces, esta es otra oportunidad, la segunda, en la que ya se habla de un altar, la construcción de un altar, de un lugar donde se ofrece un sacrificio al Señor. Es un lugar de adoración, de agradecimiento con nuestro Señor. Obviamente entendemos muchas cosas de ese entonces, que no, que el abuelo o el antecesor de Noé era la séptima generación de este Adán. No había pasado mucho tiempo cuando ocurrieron todas estas cosas. Entonces, al salir del arca, Noé y ofrecer su ofrenda en su altar, a Dios le agradó y lo persiguió grato. De esa manera, amados, el altar llegó a ser símbolo de adoración, símbolo de sacrificio, símbolo de entrega, de redención, símbolo de la presencia del Señor. Llegó a Dios con olor grato. Entonces, este se constituye en el inicio de un lugar donde hallar a Dios. Si revisamos después, con calma, el libro de Éxodo, allí se explica de manera clara cuál es el propósito de nuestra redención y el patrón para nuestro servicio. Recuerde, amados, en el desierto, cuando se establece el culto judío, cuando salen de Egipto y empiezan a marchar hacia la tierra prometida, Dios ordena levantar una especie de tienda, el tabernáculo, que servía como templo. Y ese lugar, esa tienda, sirvió como lugar de adoración. Ya estamos en una tercera fase. Dios en persona dictó el plan perfecto para el tabernáculo. Micrófono, por favor. Amén. Dios en persona, repito, dictó el plan para el tabernáculo, el precursor de lo que hoy nosotros llamamos o conocimos como templo. Poco después dice, habló con Moisés, le dijo que subiera a la montaña, donde inicialmente lo hizo esperar 6 días, cuando la nube cubría completamente la cima de la montaña. Después de eso, durante 34 días, recuerden que estuvo 40 días en ayuno, en oración en la montaña. Dios procede a darle con lujo de detalles, calidad material, proporciones, dimensiones, nombres incluso de quienes deberían construir el tabernáculo. Ahí estaba especificado dónde colocar cada objeto y quién debería construir cada objeto. Entonces, podríamos preguntarnos si Dios realmente necesitaba hacer todo esto. ¿No le hubiera bastado confiar en los constructores para llevar a cabo su tarea? Sin embargo, amados hermanos, mientras Él comienza a dar sus instrucciones, dice de manera clara, Éxodo 25, 8, 9, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. ¡Wow! Un modelo que nos muestra. Ya nosotros estamos viendo en el fondo de todo esto a un Cristo que nos dice que nosotros debemos llegar a su estatura. Un modelo perfecto que nos muestra a Dios para construir y mantener ese templo, ese lugar de adoración. Pero volvamos, el tabernáculo era una tienda, era un templo rústico, sagrado, destinado a servir de morada a Dios. Por eso da Dios a los israelitas diseño, instrucciones exactas para su construcción y su dotación. Dios, amados, eligió al pueblo de Israel para que sea un pueblo peculiar para sí mismo. Por su
y dice, él se iba a elegir por rey de ellos. Amados, qué hermoso es entender esto. Dios ordenó que se hiciera para él, entre comillas, un palacio real llamado santuario, un lugar santo, una habitación santa. En él iba a mostrar su santa presencia en medio de ellos. Moisés oró, clamó cuando Dios quiso apartar su presencia, y Dios, por amor a Moisés, dijo, voy a estar ahí, construye. Y en el arca estaba su presencia. Y la presencia estaba con este pueblo, se movía conjuntamente con ellos, esa nube, esa columna de fuego y todo aquello. Amén. Amados hermanos, recuerda que en el desierto habitan, se vive en tiendas o camas. Y mandó pues de esa manera que este palacio real fuera un tabernáculo que pudiera trasladarse cuando ellos se trasladaban. Movía la columna o la nube se movía, era señal de que deberían desarmar, y los levitas desarmaban todo el tabernáculo y se movían juntamente con esa. Amados hermanos, recuerden esto, el pueblo tenía que suministrar a Moisés los materiales en forma completamente voluntaria. Y entonces el mejor uso que nosotros podemos dar a nuestra riqueza, a nuestra abundancia mundana, es honrar a Dios con ella en obras de piedad y caridad. Debemos preguntarnos solo, ¿qué debemos hacer? Sino también, ¿qué podemos hacer por Dios? Lo que dieran, debían darlo, dice, alegremente, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. ¿No lo cree? Abra su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice, de manera clara, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario. Escuche bien, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Amados, lo que se pone al servicio de Dios debe contarse como bien empleado. Y todo lo que se haga para el servicio de Dios debe hacerse según sus órdenes. Él las tiene claras, tiene un manual claro al cual nosotros debemos sujetarnos. Éxodo 29, 42 explica, las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con el pueblo, con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Amados, este pasaje habla de tres cosas de manera clara: la presencia de Dios, su voz y la consagración de la estructura de ese lugar físico para su gloria. Recuerden, habían dos altares, el altar de bronce y el otro altar de oro, la mesa de la propiciación. Amados, en el primero se ofrecían los holocaustos. Es ahí donde se subían los corderos, los bueyes que deberían ser sacrificados. Y en el segundo altar, en el de oro, se presentaba el incienso, el perfume, ese olor grato que subía delante de Dios. El primer altar estaba afuera, estaba en el atrio. El segundo estaba dentro, en el lugar santo, delante de la puerta del lugar santísimo. El primer altar era visto por todos, el segundo solo por el sacerdote. Esto será motivo de otra enseñanza. Amén. Hasta ahí el tabernáculo. Vamos al segundo punto. ¿Cuándo se edifica el templo?
físico. Según la Biblia, este templo, tal como lo vemos en el gráfico, fue construido por el rey Salomón. Salomón era el hijo del rey David, construido allá por el año 960 a.C. Y funcionó como el santuario principal de los israelitas para sustituir el tabernáculo que desde el Éxodo era utilizado como centro de culto a nuestro Dios. Entiendas que estuvo por mucho tiempo en la casa de un siervo hasta que David dijo, yo tengo que recoger, y fue y recogió y trajo otra vez a palacio aquello en cartas. Es necesario saber que el primero que tuvo el sentir, como les decía, de crear un lugar donde Dios pudiera morar en compañía de su pueblo, fue David. Inclusive pidió todo lo necesario para hacerlo, pero Dios no lo dejó construir a él. Wow. Y eso se lo permitió a su hijo Salomón. Segunda de Samuel 7, 12, 16 nos muestra aquello. Cuando le dice Dios, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono, escuche bien, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Versículo 13, será él quien construya una casa en mi honor. Wow, el templo era una casa en su honor. Y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un papá, un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Amados, no olvidemos que de la niña, de la familia de David viene la familia de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta hoy perdura ese trono. Entonces se crea, se construye un templo maravilloso, suntuoso, con incrustaciones de oro, de ébano, todos los materiales preciosos del tiempo. Pero sobre todo dice que la presencia de Dios descendió a ese lugar. No se olviden de ese sacrificio que se hizo de miles y miles de bueyes, corderos, y cómo el fuego de Dios descendió al lugar y consumió toda la ofrenda. Allí se ofrecían sacrificios y se manifestaba Dios de manera extraordinaria. Y no solo eso, era una maravilla arquitectónica para aquella época. Primera de Reyes 6:1-4. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido, dice, 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo también medía 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón, dice, también mandó colocar en el templo ventanales con celosías. El templo fue llamado, amados, casa de Jehová, porque fue ordenado, fue concebido por Dios e iba a ser empleado en su servicio. Esto, amados, le daba la belleza de la santidad, pues era la casa de Jehová, la que supera toda otra belleza. Iba a ser el templo del Dios de la paz. Amén. ¿Qué pasa después? Tercer punto, tercera etapa. El templo es destruido, se arruina el templo. El templo de Salomón fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor
Esto ocurrió el año 587 antes de Cristo. Después hubo una segunda destrucción por Herodes el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas al mando de Tito destruyen aquello. Entonces, en ambos casos se da inicio al primer y al segundo éxodo ya judío. Vamos a explicar esto. Cuando Israel cae en apostasía, adoran a Baal. ¿Saben? Estos cultos constituían en orgías sexuales del tipo carnavalero, como estamos viviendo hoy. Y lo primero que hacían era dejar caer el altar del Señor y descuidaban el templo a tal grado que no se podía adorar allí. La gloriosa preeminencia de esta espléndida estructura, dice, fue breve en su duración. 34 años después de su dedicación y escasamente 5 años después de la muerte de Salomón, empezó a decaer. Y esa decadencia, amados hermanos, pronto se iba a convertir en un despojo general. Y finalmente se torna en una verdadera profanación. Recuerden, Salomón se había desviado al ir en pos de los ardides de mujeres idólatras, en pos de mujeres de diferentes cultos y adoraciones. Y su conducta, esa conducta descarriada, había provocado iniquidad en Israel. Si la cabeza estaba mal, todo estaba mal. Y entonces el templo pronto perdió su santidad y Jehová retiró su presencia protectora de su lugar, pues ya no era santo. Y se volvió a permitir a los egipcios que oprimieran nuevamente a Israel, de cuya servidumbre, dice, ya habían sido liberados, recuerden Moisés y el anterior tabernáculo. Y otra vez, Sisac, rey de Egipto, captura Jerusalén y toma los tesoros de la casa del Señor. Primera de Reyes 14, 25, 26 dice, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el año 5 del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Y esta obra de profanación, esta actitud profana con la casa de Dios, el templo, continuó durante siglos. 216 años después del saqueo egipcio, recuerde, Acaz, rey de Judá, quitó el altar y la pila bautismal y dejó tan solo una casa donde una vez se había levantado un templo. Más tarde, Nabucodonosor, rey de Babilonia, completó el despojo del templo y destruyó el edificio por fuego. Ahora, después de la destrucción por parte de Nabucodonosor y a la vuelta del destierro de Babilonia, los judíos construyen nuevamente el segundo templo, la reconstrucción del templo. Amados, con la llegada de Herodes el Grande al trono de Judea ya en el año 40 antes de Cristo, Jerusalén se transforma nuevamente en una ciudad de palacios y edificios al estilo romano. Herodes engrandece el templo y construye una grandiosa explanada, objeto de admiración de todo el mundo antiguo. El templo de Jerusalén constituye entonces el centro de la vida de los judíos. Ahora, ¿qué ocurre? En el año 70, las legiones romanas mandadas por Tito, como les decía hace un momento, destruyen Jerusalén, destruyen su templo. Y este es el fin de la nación judía, el comienzo del éxodo, la diáspora de los hebreos. Es necesario que expliquemos con detalle la simbología del templo de Jerusalén o el templo de Salomón. Este fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía, recuerden, en su interior el arca del pacto de la alianza,
el candelero de los 7 brazos, los utensilios de oro para llevar a cabo el culto hebraico judío en los templos de la Edad Antigua. El primer templo estaba en la explanada del monte Moriah, donde hoy está la cúpula de la Zoca y la mezquita de Al-Aqsa. Como ya habíamos dicho antes, amados hermanos, este primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisac en el año 925, estamos haciendo un recuento, y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén, el 587 a.C. Amados, después de este saqueo, Israel queda sin Dios, queda sin un lugar donde adorar, donde descienda la presencia del Señor. No hay templo, no hay lugar de adoración, y el pueblo se sentía pues solo y sin Dios. Cuarto punto, Israel sin Dios. No tenían altar, no tenían lugar para sacrificios ni presencia soberana del Dios Altísimo. Para los judíos, hoy también está en la misma condición. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificios, no hay presencia del Altísimo. Porque ellos no entienden lo que nosotros estamos viviendo hoy, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué ha dejado Jehová que esta terrible destrucción les venga a los israelitas? La pregunta que nos hacemos. ¿Saben? Porque ellos no han escuchado a Dios, no han obedecido sus mandamientos. Es importante, es necesario que siempre hagamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, lo que está en su palabra. ¿Amén? Quinto punto. La separación del templo de Dios. Cada vez que el pueblo retornaba a su tierra, lo primero que hacían eran esfuerzos necesarios para volver a tener un lugar de adoración. La palabra vemos que en la época de Zorobabel, con dificultades, siendo ayudados por Esdras, el sacerdote, Nehemías, el copero del rey, etc., había mucha oposición, pero tenían la orden, los implementos y la ayuda de Dios mismo. Herodes les repara el templo majestuoso que después fuera finalmente destruido. Entonces, ¿saben? Este segundo templo era mucho más modesto. Fue completado por Zorobabel el 515 a.C. y fue consagrado. Y tras las incursiones paganas de los seleucitas, fue vuelto a consagrar por Judas después. Esdras 5:1-5, la lectura que estábamos hoy leyendo, dice: se reinicia la reconstrucción del templo. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josorá, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudándolos. En ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir este templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo este edificio? Pero miren este versículo 5 y dice: pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Ya le expliqué, pues restaurado, fue ampliado por Herodes. Tito lo destruyó en el sitio de Jerusalén. Este complejo edificio del templo de Jerusalén, amurallado, dice que albergaba un imponente santuario y muchos tesoros que fueron finalmente robados durante el saqueo
el 8 de septiembre del año 70. Destruyeron el edificio sin que literalmente quedase piedra sobre piedra, tal como Jesús profetizó. Miren qué dice Mateo 24, 1, 2. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y el 30 de agosto del 70, las legiones romanas conducidas por Tito iniciaron la conquista de Jerusalén y el 8 de septiembre penetraron en el monte donde se encontraba el templo, incendiaron, destruyeron, derrumbaron el imponente santuario. Por ese entonces dice la historia que Jerusalén tenía 80,000 habitantes. Entonces, derrotada la rebelión, fueron deportados como esclavos. Y el templo, el emblema mayor de la religión judía, fue destruido. Solo permaneció una parte de la explanada y un tramo del muro que rodeaba al conjunto de edificios. Este muro era el muro oeste y hoy es llamado el muro de los lamentos. Para Israel, amados, la ciudad de Jerusalén y el templo lo eran todo. Y no solo en el aspecto religioso, sino también en el social, en el económico. Por eso su destrucción significó la destrucción de toda la nación. La escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén será reconstruido con el advenimiento del Mesías del judaísmo. ¿Saben? Ya por partes, ya está todo listo. Se ha vuelto a construir las partes del muro, están los utensilios de oro, el candelabro y todo eso. Se está, con estudios de ADN, se está queriendo nuevamente ver quiénes son de la línea levítica para restaurar el sacerdocio. Entonces están simplemente a una señal para levantar nuevamente el tercer templo. Y esa es parte de las señales del fin. Sexto punto. Hemos visto, amados, hemos entendido lo que era el templo. Cómo empezó con un altar de piedra rústico donde Abel hizo un sacrificio, un altar donde Noé hizo su sacrificio, ofrenda grata a Dios por haber frenado el diluvio. Cómo Dios da la señal, las medidas y todo a Moisés para construir el tabernáculo. Cómo el Señor usa la vida de Salomón para construir el primer templo, la reconstrucción con Zorobabel y la destrucción definitiva el año 70. Pero cuando Jesús hablaba de la destrucción, no quedará piedra sobre piedra, estaba hablando de ese tiempo en el cual no iba a haber ese lugar físico donde adorar supuestamente a Dios, sino más bien Él decía que nosotros somos reyes, que nosotros seremos levantados como esa nación santa y seremos el templo del Espíritu Santo. La palabra nos dice, veamos punto 6, separando nuestro templo. La palabra afirma que nosotros somos el templo de Dios. Ya no es ese lugar físico, ya no son esos altares de piedra, somos nosotros piedras vivas, altares, reyes, sacerdotes. 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amados, hemos sido hechos por Dios un templo santo para su propia morada. Eso debemos entenderlo. Por eso nos dice la palabra en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular.
En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes, dice, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amados, todos somos templos y morada de Dios. Tenemos un altar como templo que somos. ¿Recuerda esto? Las cosas de la vida, el ir y venir, el enredo del mundo, entre otras cosas, muchas veces arruinan nuestro templo. Los pecados ocultos, los dioses paganos, la adoración a una mujer, adoración a un cantante, soy fan de este, soy fan de aquel, etcétera. Son causas que derriban el altar de Dios. Nunca caerá el fuego de Dios hasta que nosotros reparemos su altar. El pecado, la mundanalidad que hoy invaden a la iglesia son por falta de fuego divino, su presencia, su unción. Entonces tomemos el ejemplo para que entendamos esto. Tomemos ahora de manera particular el ejemplo de Jonás, cuando su templo estaba derribado. ¿Quién era Jonás, el profeta, que fue enviado a Nínive? Que fue tragado por una ballena, entre comillas, un gran pez, y que estuvo ahí por 3 días y 3 noches. Y durante ese tiempo oró y se arrepintió, como deberíamos hacerlo nosotros. Quería hacer lo correcto y escuchar a Jehová. Jehová escuchó las oraciones de Jonás ahí donde estaba e hizo que ese pez lo arrojara en tierra firme. Abra su Biblia. Jonás capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10, dice la palabra. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. ¡Uy, qué lindo! Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome, dice, a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Wow, afiémonos a eso. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Versículo 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Wow, ¿qué prometiste a Dios? Que no le has cumplido. La salvación, dice, viene del Señor. Y por último, versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Wow! Si usted visualiza esta situación, ¿en qué condición más horrible se encontraba Jonás? Oscuridad total. Las algas se le pegaban al cuerpo. El agua lo daba constantemente y la presión física era increíble. Recuerden, hasta los submarinos deben ser preparados para la presión antes de descender a las profundidades. Los tímpanos de Jonás debieron estar en dolor constante. Amado hermano, amada hermana, ¿pueden imaginar la clase de oscuridad, el mal olor que había allí? Míralo bien.
porque este es un cuadro del lugar hacia donde nos dirigimos todos los que destruimos el templo de Dios. Viene sobre nosotros noches de oscuridad terrible, tiempo de desesperación, tiempos de abatimiento absoluto. Y ahí en ese lugar Jonás tuvo dos opciones. En ese hoyo de desesperación tuvo dos opciones. Y esas mismas dos opciones hoy están disponibles para toda persona que baja al vientre de una crisis oscura o persona que no repara su altar. Y una es entregarnos al abatimiento y desesperación, convencidos de que Dios nos odia por nuestra desobediencia. Y la otra, poder decir, he caído tan bajo que no podré volver con Dios. No hay esperanza para mí. La desesperación reinará en nuestra vida, hundiéndonos cada vez más profundo en ese hoyo de desesperación. Jonás fácilmente pudo entregarse al espíritu de abatimiento. Si lo hubiese hecho, se hubiera muerto en el vientre del pez y su nombre nunca más habría sido mencionado. Tú puedes objetar, pero Dios había ordenado una misión para Jonás, él nunca lo hubiese dejado morir aquí. No. Dios pudo encontrar a otra persona para la misión de Jonás. Por eso dice, todos tenemos libre albedrío para escoger. Y Jonás tuvo que escoger en cuanto a lo que, su actitud, a la decisión que él debía tomar. Y optó por levantar el templo. Por eso hoy apunta hacia eso la enseñanza de esta palabra. Levantemos el templo. Levantemos el templo, nuestro templo. Limpiémoslo, avivémoslo. Necesitamos un incendio cuyo origen venga del cielo, ese fuego de Dios. Necesitamos otra vez carbones encendidos. Empezaremos con los que estuvimos trabajando esta semana. Carbones encendidos tomados por ángeles. Esos carbones del mismo altar del trono de Dios, puestos sobre los labios de una iglesia, de personas que estábamos apagadas, que estábamos de repente contaminadas, que perdimos el fuego y la pureza, la visión y el amor por los perdidos. Necesitamos, amados, derramar fuego con urgencia, hoy mismo, porque mañana puede ser tarde. Fuego celestial que sane nuestros ojos y quite toda escama de religiosidad e hipocresía espiritual que pueda haber en medio de nosotros. Un fuego que ilumine el templo nuestro y veamos a Dios glorificado. Amados hermanos, ¿saben? Necesitamos levantar nuestro templo a la altura del Espíritu de Dios. Necesitamos ser usados como nunca antes fuimos usados. Debemos organizarlo todo para que la presencia de Dios caiga en ese lugar, caiga aquí y sea tanta la gloria de Dios que la apostasía no tenga lugar entre nosotros. ¿Saben? Dios mostró hasta los adornos del templo. Los colores, las piedras preciosas, el oro, decoraciones, que fueron accesorios para el templo. Existe este formato, existe para ser el lugar donde Dios pueda habitar. Y ese, amados, es el punto de partida de cualquier llamado. Simplemente no es posible mezclar lo profano con lo sagrado. Y muchos de nosotros estamos cayendo en ese error. Ya no distinguimos la frontera, el límite en lo que es sagrado y en lo que es profano.
y nos estamos moviendo en ambos ámbitos de manera muy natural. Amados, saber que somos el templo de Dios es saber, es reconocer, es entender que somos lugar santo, expresión sagrada, morada de Dios. Recuerde esto. Si soy médico, ¿será que podría tomar decisiones que vayan contra la vida? ¿Podré hacer abortar o practicar aborto o practicar otras cosas incorrectas? Si yo soy dueño de una librería, de una editorial, ¿podré distribuir, no sé, contenidos profanos, libros pornográficos, satánicos, con el pretexto de que, bueno, es mi empresa y voy a vender? Si soy deportista, ¿podré hacer trampa? ¿Será que no estoy dañando el templo? Ahora, si yo trabajo en el ministerio, ¿será que puedo usar métodos manipuladores para conseguir mi sustento? Y tantas otras preguntas que hoy pueden surgir en nuestras vidas, en nuestra profesión, a las cuales, como a estas, la respuesta es un rotundo no. No podemos mezclar lo profano con lo sagrado, lo mundano con lo espiritual. Amados hermanos, en términos de llamado de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, nosotros somos ahora ese tabernáculo, el lugar donde mora la presencia de Dios. Esa es una verdad única, absoluta, diferenciada del resto de las demás religiones. Recuerde, por ejemplo, los musulmanes deben mirar hacia la Meca cuando se ponen a rezar. Si usted visitaría el Medio Oriente, en todos los hoteles encontraría flechas que señalan la dirección de ese lugar. Y esta es una ceremonia obligatoria que conduce a la manipulación de muchas mentes. En otras religiones, en otras, no sé cómo llamar, es necesario que hayan ídolos, íconos, estatuas, donde uno va, pone velas, se arrodilla. Pero nosotros no necesitamos de nada. Ya no hay un lugar físico donde sea necesario ir a poner velas, entrar de rodillas. No, porque nosotros hemos sido erigidos, levantados como templos del Espíritu, templos de Dios. ¿Saben? La comunión con Dios es personal y es directa. A partir del momento en que el velo fue rasgado allá en el templo, cuando Cristo entregaba su vida, ya no era privilegio de una persona de entrar a la presencia de Dios, sino que todos podíamos hacerlo, porque todos pasábamos a ser templo, pasábamos a ser reyes y sacerdotes. Y este es el contexto general de todo nuestro llamado. Dios es el mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, amados, ambos llamados son sagrados. Y tú y yo somos templos. Un templo sencillamente no se profana. Cuidemos nuestro templo. Primero, limpiemos, reedifiquemos este templo donde mora el Espíritu Santo, para que después podamos transmitir, llevar este mensaje de paz, de amor a Dios, y podamos reconstruir, asumir ese desafío que nos lanzábamos a un principio, el desafío del
de mantener, de reconstruir un lugar donde podamos reunirnos para compartir juntos, para poder estar en familia, donde podamos enseñar, donde podamos ministrar. El desafío de separar y embellecer el edificio, el lugar de la iglesia. Amados, cuidemos el templo y embellezcamos la iglesia del Señor. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias esta mañana, este día, por tu palabra, por lo que nos permitiste vivir esta semana, porque aún de eso hemos sacado enseñanza, Señor, y nos has llevado a entender tantas cosas. Hoy pedimos, Dios, que podamos embellecer ese lugar, pero primero podamos reconstruir, mejorar nuestro templo, nuestra relación contigo, para que desde ese lugar, Señor, podamos irradiar tu palabra. Señor, pon en el corazón de mis hermanos aquello que pusiste, ese mismo sentir que pusiste en el pueblo de Israel, que lo dio todo de corazón para construir el templo, que dieron su tiempo, aún, Señor, en tiempos de dificultad, para levantar los muros, edificar el templo, Señor. Gracias, Dios, por hacer de nosotros reyes y sacerdotes, por este tiempo, por cada persona que está escuchando. Gracias. Gracias por lo que tú nos diste, por guardar lo que nos diste para tu servicio. Para ti sea la voz de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amada familia, buenos días, muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Gracias nuevamente por cada llamada, por cada palabra de aliento que hubo este tiempo. Gracias por cada mano, por cada brazo, por cada hombro que estuvo también ayudando allá. Y gracias por lo que sé que Dios pondrá en tu corazón hoy para que podamos hacer más cosas en adelante. Un tiempo diferente y Dios permitirá que ya desde miércoles estemos nuevamente en el salón, pues compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por su atención.